Por ejemplo, podemos tener una clase que se llame operación, y yo puedo decir que esta clase va a trabajar con un tipo de dato, puede ser cualquier letra, ¿vale? Aunque ustedes siempre vean T, que son las letras que más se utilizan en Generics, o la letra U, pueden ustedes trabajar con cualquier letra, ¿vale? Lo importante es que esta misma letra sea la que ocupen a nivel de atributo o a nivel de constructor. Entonces yo puedo decir, ok, voy a trabajar con cualquier tipo de dato que herede de número. Esto que está aquí es una restricción de generic. Tú le estás diciendo que solamente vas a poder trabajar con clases que hereden de número. Yo puedo tener aquí definido a nivel de atributo, puedo tener definido el mismo tipo de dato, o a nivel de un método en particular, yo le puedo decir, ok, voy a trabajar voy a sumar datos de tipo Z, y el resultado de esto va a ser, como son datos de tipo number, todos van a tener por default los métodos que contenga esta clase number. Entonces, uno de ellos es double value. Entonces yo puedo extraer el valor doble del operador 1, del operador 2 y sumarlo. Entonces, esto que está aquí, este extends number, está permitiéndome que operador 1 y operador 2, por default, sean de este tipo. ¿Ok? Luego, ¿cómo usaría esta clase? Por ejemplo, yo podría tener algo como esto. Operación, ¿de qué tipo? De tipo integer. ¿Listo? Y yo puedo decir, ok, voy a sumar dos enteros. Y aquí automáticamente me va a pedir como tipos de datos integers. Si yo declaro otro objeto, tipo doble, por ejemplo, entonces ya voy a estar obligado a pasar como parámetros dobles la suma. ¿Ok? Entonces, es una manera muy sencilla de poder usar eh, generics, y ustedes pueden aquí definir más. Por ejemplo, Z, U, etcétera, ¿no? Pero obviamente a la hora que yo hago esto, yo aquí necesito especificar de qué tipo van a ser los dos elementos, ¿no? Integer, por ejemplo, string, double, string. Entonces con esto ya se quita el error de compilación, pero aquí realmente no estoy usando U en ningún lado. Entonces ya podría yo definir a nivel de atributo, dentro de mi constructor, o en un método en particular, usar este tipo que acabo de agregar. ¿Okay? Pueden agregar más la cantidad de tipos de datos que ustedes requieran. ¿Ok? Bueno, esa es como que la parte del repaso de los ejemplos que vimos ahorita de generics, pero realmente el ejemplo importante es en los comodines o wildcards. Vamos a ver los primeros que son de tipo upper o hacia arriba, upper bounded test.
Entonces, en este caso, ¿cuándo se ocupan este tipo de comodines? Vamos a hacer aquí un método para que quede más claro. Voy a crear aquí un main y voy a crear acá un método private static, por ejemplo, un método que sume. Pero le voy a decir que puede sumar elementos que estén aquí dentro, pero que el elemento o la clase más alta que me puedan pasar aquí sea de tipo number, es decir, de number hacia abajo. Entonces aquí lo que le estoy diciendo con esta representación es, en manera de comentario, lo que le digo es cualquier clase que sea hija de number e incluso de number. Aquí es importante este e incluso, ¿vale? O sea, yo puedo aquí usar cualquier clase que sea hija de number, pero también number, ¿ok? Y yo aquí internamente lo que voy a hacer es la suma. Voy a recorrer los elementos de esa lista. Esta es una manera, ustedes pueden ocupar eh, un consumer, etcétera. Es igual. Un solo. Entonces aquí yo voy a estar restringido a que yo puedo solamente usar objetos de tipo number o cualquier clase que esté hacia abajo de number. ¿Cuáles son números? Ya vimos hace rato. Integer, por ejemplo. Entonces yo le puedo pasar una lista de enteros. Yo lo puedo pasar aquí, lista 1, y ya obtener el resultado, ¿no? Le puedo pasar una lista también de dobles, porque doble es una clase que es hija de number. Listo. ¿Ok? Entonces, esos son los de tipo upper bounded. Cuando lo ocupas aquí, ¿quién es el que te va a poner el límite? La clase que tengas de este lado. Y puede ser menor o igual a esta clase. ¿Ok? Esos son los de tipo upper. Los de tipo lower son similares, nada más que en lugar de ocupar aquí la palabra extends, se ocupa la palabra sub, lower, test. Ejemplo, yo puedo definir un método donde los parámetros que recibo en este caso lo que significa es los parámetros los tipos de datos que puedes mandar en esa lista son cualquier clase que sea integer o una clase arriba de integer, o una clase superior, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles podríamos usar? En este caso, pues no hay de otra, sería integer o number. Number es una clase que está arriba de integer. Pues yo podría ocuparla aquí como números. Yo podría pasar números
y pasarle una lista de números. Este operador wildcard lo que está haciendo es restringirme qué elementos puedo pasar en mi lista. En este caso, pues aplica para number y aplicaría también para integer, obviamente, que también está incluido. Ahí está. ¿Ok? Y otro tipo de comodín es el sin límite o unbounded. En este caso, por ejemplo, nada más lo pongo así, con puro signo de interrogación cerrado. Entonces quiere decir que no tengo ninguna restricción. Hagan de cuenta que en este caso, los elementos que estén aquí que entren al método van a funcionar como si fueran objects. Pues yo para poder correr esos elementos tendría que hacerlo como objetos, algo así. No habría de otra porque no me están especificando nada. Entonces yo la única manera en que los puedo tratar a estos elementos es como objects. Entonces aquí yo puedo pasarle una lista de integers, puedo pasarle una lista de cadenas, por ejemplo print, lo cual es interesante porque también estoy dejando un método bastante genérico en el que yo le puedo pasar cualquier tipo de clase y él se va a encargar de imprimirlo, ¿no? Ejecutar este método. Ok, aquí vemos que imprimió enteros e imprimió también textos o strings, ¿ok? Entonces son bounded, unbounded y sin límite. Ok, ok. Luego, para aprovechar el tema, vamos a trabajar con algunas colecciones. Las que más comúnmente pueden venir, las preguntas son las más sencillas que son hash table, por ejemplo, ¿no? Hash map, array list, vector, puede ser que les toque alguna pregunta de vector. Acuérdense que no es que sea una clase que esté obsoleta, sino más bien es una clase que es thread safe y en algunos aspectos, en algunos tipos de sistemas, pues no es recomendable su uso porque pues obviamente cada método es más lento que si ocupas array list. ¿Cómo funciona hash set? Hash set, tú puedes tener los elementos, agregarlos con add element
o con el método put. Y con el método put que viene de la interfaz collection, de la interfaz mapa, perdón, tú le puedes indicar en qué elemento, en qué posición quieres agregar cierto elemento. Vamos a hacer un ejemplo. New hash set test. ¿Cómo se declara un hash set? Al final de cuentas termina siendo un set, ¿vale? Entonces, un mapa, perdón. Entonces tú lo puedes declarar aquí como integer, string de tipo map del lado izquierdo, que es la interfase, hash set igual a new. Perdón, estoy confundiendo los hash. Este es hash set o hash map. Existen o hash table, ¿vale? Este que voy a crear ahorita es un hash table y ahorita voy a crear un hash set. Sería un hash table. Este es el que es de tipo mapa, ¿vale? Y hay otro que es de tipo set. Por ejemplo, integer, que es justamente hash set. ¿Está? ¿Qué diferencia tiene el mapa del set? Que el mapa te va a permitir guardar dos valores, que este es clave, valor, y el set solamente uno. El mapa clave, valor, y el set un valor. ¿Qué diferencia tiene contra un list? Que el set no permite duplicados, no permite valores duplicados. Esa es la principal diferencia entre uno y otro. ¿Cómo agregamos elementos al hash table, que es un mapa? Mediante el método put, tú le puedes indicar en qué posición quieres agregar el elemento y ponerle el valor. El hash set tiene un método que se llama add, y ese método add, al igual que las listas, te permite agregar valores y se van a ir agregando y en ese mismo orden se van leyendo. La única diferencia que tiene con la lista es de que no puede tener valores dobles, ¿vale? Esa es la única diferencia, duplicados. ¿Cómo puedo acceder a los elementos? Yo quiero leer los valores, hash set punto. Okay. Ok. Para acceder a los elementos del hash set, la manera más común es creando un iterator. El iterator lo podemos definir en este caso de tipo integer, iterator, o guarda enteros, y con el nombre del hash set, punto, crear el iterador. Esa es una manera. Otra manera es usando strings. Podemos convertirlo en un string y recorrer los datos que hay adentro. ¿Cómo funciona el iterator? Bueno, el iterator nada más pone el nombre del objeto y tiene aquí un método que se llama hasNext. Generalmente se ocupa en un ciclo while porque hasta que termine de leer el contenido es cuando se va a detener el ciclo. Y lo leemos mediante el método next. ¿Okay? Es importante ponerlo primero en un hasNext para validar que todavía haya otro elemento. Si no, obviamente esto nos va a causar un no such element exception, si es que no hay más contenido. ¿Okay?
Data System Contains. Entonces yo puedo poner aquí contains y yo le puedo preguntar si esto contiene, por ejemplo, el elemento 5 o si eliminar los elementos. Hash set remove, ya sea un elemento en particular o todo. Ok, aquí generalmente lo que haces es le pasas como parámetro la lista donde le vas a eliminar el contenido con el remove all, o tienes otra manera de ir quitando elemento por elemento con remove. Le puedes decir, ok, quiero eliminar el elemento 5. Es importante siempre validar si lo contiene, porque si no, como les digo, nos va a arrojar un no such element exception. Okay. Y para el hash table, que es un mapa, ya vimos cómo agregarle elementos y podemos recorrerlo de diferentes maneras. Una de ellas es nuevamente creando un iterador. La otra es creando una enumeración, que de hecho esta pregunta sí viene en sus simuladores, puede ser que les toque en un examen, pero tú puedes decir, ok, voy a crear aquí una enumeración. ¿A partir de qué? A partir del contenido del hash table, punto, hash table. Si lo hacemos mediante values, nos regresa una colección. Estaba buscando un método que se llama elements, pero no está aquí. Okay. Otra manera es hacerlo mediante un entry set, que este nos va a regresar un set con cada uno de los valores que tiene el mapa. Entry set. Y este nos va a regresar un set en cada uno de los elementos que contiene el mapa. En un entry, en este caso sería integer, string. Y este ya lo puedes recorrer dentro de un ciclo, dentro de un for, etc. Pero hay que recuperarlo dentro de un map.entry. Vamos a ir hash table. Keyset, la diferencia es de que keyset, ese te va a regresar todo el contenido, ¿no? Tanto llave y valor. Y aquí el keyset te va a regresar solamente los elementos que son los keys. En este caso serían de tipo integer. Y ya mediante cada uno de los keys, tú puedes acceder a los elementos con el método get. Y aquí le pones la llave que quieres consultar, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo quiero el key 0, va a obtener esta cadena. ¿Sí? ¿Ok? Otra colección que también no es muy común usar es el Navigable
navigable set. ¿Cómo funciona este? Pero aquí, la clase navigable set test. Por ejemplo, el navigable set es la interfaz padre, ¿vale? Entonces yo lo puedo tener aquí como un navigable set, por ejemplo, de enteros. Y tengo que tener una implementación, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería un treeset. Yo le puedo agregar aquí diferentes elementos. ¿Y qué ventaja tiene el navigable set? Por ejemplo, yo puedo pedirle los elementos en un orden, ejemplo, descendente, ¿no? Pues yo puedo declarar otro navigable set descendente. Entonces aquí le digo navigable set punto descending set. Como su nombre lo dice, es para poder navegar en los datos de una manera más sencilla. En este caso le puedo cambiar el orden total a todos los elementos. Puedo, por ejemplo, traer ciertos elementos en particular nada más. Ajá. Aquí van a ver todos los métodos que tiene un navigable set. Por ejemplo, puede tener el headset o el tail set. Y estos dos te van a dar los elementos que estén al principio o al final de tu set. Y tú puedes decirle a partir de qué elemento. Un ejemplo, yo puedo decirle, tráeme todos los elementos que estén a partir del elemento 3 e incluso ese propio elemento. ¿Okay? Este parámetro que está aquí, este segundo parámetro, te va a permitir decidir si quieres que incluya o no a este elemento que está acá. ¿Okay? Y esto lo puedes recibir en otro navigable set. Generalmente el estado de un método de un navigable set te va a generar otro navigable set. En este caso sería un tail set. Otros métodos que tiene, tú puedes indicarle, por ejemplo, tiene métodos para poder comparar. Tú puedes decirle que te dé un valor más alto que otro, le puedes decir que te dé un valor más bajo que otro, eh, el techo y el valor redondeado de un elemento, eso los tiene aquí. Lower, por ejemplo, higher, un número más alto que el 2, por ejemplo, y aquí te va a dar un resultado. Nos va a buscar dentro de todos los datos que tenga un número que sea más alto que este. ¿Okay? Pues, es como una manera de recorrer más fácil los elementos que tengas en tu conjunto de datos. Otros métodos que tiene es, por ejemplo, yo le puedo decir poll first, poll last, que acuérdense que este lo que hace es obtiene el elemento pero lo quita del conjunto de datos. ¿Okay? Otro sería poll first, poll last. Te lo va a regresar, pero lo va a quitar. First, last. También tiene un método para comparar o para saber si existe un elemento. Contains. ¿Okay? Este método contains casi lo tienen todas las listas. Nada más que en algunos casos se tiene que sobreescribir, por ejemplo, el método hash para que la comparación sea con base a tu algoritmo de saber si un objeto es igual que otro. Entonces, es importante que siempre sobreescribamos método hashcode y método equals. ¿Okay?
¿Cómo funcionan la sobreescritura de estos métodos? Porque los van a estar en muchas colecciones. Por ejemplo, aquí tengo una clase que se llama cliente. Y tú tienes, por ejemplo, dos atributos, ¿no? Que es el ID del cliente y el nombre del cliente. Entonces, el método equals siempre te va a regresar un true cuando un objeto es igual a otro, ¿no? Entonces, en este caso, lo vamos a sobreescribir. Te va a regresar siempre un boolean. Aquí estoy sobreescribiendo, me va a regresar siempre un boolean. Recibe aquí, en este caso, un object. O el cliente. ¿Qué pasa aquí? El método que viene de mi clase object me dice que debo de tenerlo definido como de tipo object, porque es la clase padre, ¿no? Entonces, yo lo puedo definir de esa manera y dentro puedo hacer un cast hacia el tipo que yo estoy usando, en este caso el tipo cliente, ¿ok? Para cumplir la regla de sobreescritura. Entonces, puede ser que lo ponga aquí como object y aquí dentro hacer el cast para ya ocuparlo dentro como cliente. Por ejemplo, para mí, si un cliente es igual a otro, significa que el ID, por ejemplo, es igual al mío. Entonces yo puedo definir aquí mi regla de comparación, en este caso sería obj cl.id igual a dis.id. Si esta regla se cumple, significa que el cliente es igual a otro, si los ID son iguales, ¿no? Es mi regla de comparación para el método equals. Y para el método hashCode, generalmente van de la mano. Tienes que definir también ahí cuál va a ser tu regla de comparación. El hashcode regresa a un entero. Lo que es importante aquí decirles es, hay preguntas en el examen. A mí me tocó una de hashcode en la cual el algoritmo venía implementado con métodos random, ¿sale? Aquí no es posible usar random. ¿Por qué? Porque obviamente si yo ocupo un número aleatorio, significa que no tengo la precisión o no tengo la exactitud si ese número va a ser siempre el mismo o me va a diferenciar entre un objeto y otro. Puede ser que por azares del destino un número me toque igual a otro, entonces obviamente la comparación va a ser, me va a decir que el objeto es igual, lo cual no es cierto, ¿ok? Entonces, lo que hay que tener cuidado aquí es no es posible tener valores aleatorios. Siempre debo de tener un algoritmo predefinido. Un ejemplo puede ser que yo quiera aquí decir que mi hashcode es igual al ID por 1000. Tan, tan. Lo cual es válido. ¿Por qué? Porque mi ID va a ser único. Y simplemente lo estoy multiplicando por 1000, a lo mejor para que sea un valor más grande, ¿no? Si es 1, pues sería 1000 el hashcode. Pero el siguiente cliente que tenga el ID 1 también, pues va a tener el mismo hashcode. Entonces, ¿qué pasa en todas las colecciones que sean de tipo hash? Lo que van a hacer es que para saber si un elemento o un elemento dentro de la colección es igual a otro, siempre van a ir a consultar este método. Y van a decir, ok, este me generó 1000 y este también me está generando 1000, entonces para mí esos objetos son iguales. Cuando los almacenen en su estructura de datos, los va a poner en la misma posición. O si es más grande o más pequeño, vas a ver también mediante el hashcode en qué posición ponerlo. Si lo pone arriba o abajo dentro de la estructura de datos.
¿ok? Entonces, siempre que trabajen con ese tipo de colecciones, es recomendable que sobrescriban con su propia lógica tanto hash code como equals a la par. Algunas colecciones ocupan uno, otras colecciones ocupan otro para otras situaciones, por ejemplo, para contains, generalmente van a venir aquí al equals, ¿no? Y para ordenamiento y para almacenamiento, generalmente van a venir aquí al hash code. Pero la recomendación es de que siempre estén implementados o sobrescritos estos métodos en sus modelos o en sus clases de TO que estén guardando en sus colecciones. Lo que sí no se vale es esto, ¿no? Que ocupe yo aquí, por ejemplo, un new random y que asigne un valor, perdón, al vuelo. Esto no se vale. Nextsim, por ejemplo, esto no. Por ahí hay unas respuestas posibles en el examen que vienen usando random en el hashcode, lo cual no debería ser. Sí lo puedes poner, sí va a compilar, va a ejecutar, pero obviamente te va a dar resultados pues que no podemos predecir, ¿ok? Muy bien. Ok, entonces aquí, ¿cuál es el tip que yo les quiero hacer? Les voy a poner un link ahí en su plataforma de alumnos para que repasen algunos ejemplos de las colecciones más importantes en Java. Voy a partir de una vez. Antes había un link que venía así como con los ejemplos claros de la certificación, pero ya no está disponible. Entonces les voy a compartir otro donde vienen como los principales colecciones que se ocupan dentro del examen, ¿no? Que es Interface, List, Queue y Sets, y obviamente Map. Y sí es importante que se pasen, ¿ok?